Ahora, hablando una vez con los hermanos acerca de estas cosas, yo les decía, qué lindo sería para nosotros que Satanás tuviera esto, pero aparte, ¿cierto? Yo les decía, miren, si en la otra cuadra se abriera un templo satanista, dijera allí templo satanista, Satanás es nuestro Dios, y allí están los ministros de Satanás, y allí tienen sus enseñanzas satánicas, y allí tienen sus cultos y rituales satánicos, y allí tiene también su sinagoga satánica, que en último caso a mí no me molestaría porque lo hacen aparte. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Es que Satanás se infiltra en los nuestros. Ese es el problema. Es que Satanás no saca fichero de culto y hace una sinagoga satánica en la otra cuadra. Normalmente no hace eso. Infiltra lo nuestro. Sus ministros se mezclan con los nuestros. Sus enseñanzas se mezclan con las nuestras. Su sistema de culto y adoración se mezcla con el nuestro. Y sus lugares de adoración contaminan el nuestro. Entonces, si Satanás hiciera su rancho aparte, como se dice en la Argentina, ¿qué favor nos haría? Pero el problema es que él no lo hace aparte, lo hace infiltrándose. Por eso, tan importante es que nuestra mente, nuestros ojos estén abiertos contra las acechanzas del diablo, porque él, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, con falsos obreros, con obreros fraudulentos, con enseñanzas tóxicas, nocivas, con doctrinas de demonio, cuánta cosa, ¿no? Cuánto hay. Por eso digo, qué favor que nos haría Satanás si él sacara su propio fichero de culto. Fichero de culto, no sé, 666, listo, ya démosle ese número para él. Personería jurídica de derecho público 666, listo, es de él, ya está. El templo satánico y los ministros satánicos y doctrina satánica y adoración satánica, todo allá. No, pero él se infiltra acá. Y ese es el problema. Por eso, cuánta necesidad hay que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos cómo se adora a Dios, conozcamos cómo se ora, conozcamos cómo es el sistema de culto, cómo son las doctrinas, etcétera, etcétera, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Qué ponen los hermanos acá? Hay comentarios realmente interesantes, ¿no? Ponga su comentario nomás, no se haga ningún problema. A ver qué comentarios hay por acá. Acá bien. Nuestra hermana Leslie completó ahí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ojalá, ¿no? Él sacara su propio fichero de culto, ¿no? El 666 sea solo para él, pero no, se infiltra. Yo conozco tus obras. Ahí está, nuevamente el texto. Más abajo dice, tengo un compañero de trabajo que es luciferiano y estudian nuestras Biblias para ponernos a prueba en preguntas claves y claras. Hay que estar preparados, mis hermanos. Claro que sí, por supuesto. Sí. Porque, a ver, Satanás conoce la verdad, nada más que él no la defiende ni la practica, por supuesto. Él conoce la Escritura. Hermanos, si Satanás se animó con el Señor Jesucristo a tentarle citando las Escrituras, ¿no lo va a hacer con usted? ¿No lo va a hacer conmigo? Pero por favor, él se anima a tentar a cualquiera. Mire, si hay algo que él es creído. Es casi que es argentino, mire, de creído que es. Casi. Es muy creído el hombre, claro. Porque si se animó a tentar al Señor, no se va a animar con usted, no se va a animar conmigo. Se animó con Pedro y lo dejó en ridículo. Hermanos, con la razón la Escritura dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, él siempre está dispuesto. Toda ocasión es buena para él para tergiversar, para ensuciar, para echar a perder. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, Isaías 14:14, nos dice nuestra hermana Leslie. Amén. A ver, Katy Ruiz, a ver, una pregunta. Mi pastor, ¿qué pasa entonces cuando hay iglesias ritualistas? Como por ejemplo que en esta pandemia hayan pintado los dinteles de sus casas como en el Antiguo Testamento. Y bueno, ahí tiene una doctrina tergiversada, ¿vio? Ahí tiene una doctrina tergiversada. Porque volvemos al viejo tema.
que todavía lamentablemente muchas iglesias todavía no entienden la diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y lo mezclan. ¡Ay, Señor amado! Por Dios y sanguchito. Entonces, práctica del Antiguo Testamento pasada a la iglesia. Y bueno, tenemos un problema. Tendríamos que hacer toda una predicación y todo un estudio, ¿cierto?, acerca de la diferencia. A ver, para hacerlo sencillo, los cristianos, nosotros, la iglesia, no estamos mandados a guardar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento son símbolos, son figuras, son sombras, no porque yo lo diga, porque el Nuevo Testamento lo dice Pablo, le dice a los Gálatas, que esas son sombras, son figuras. Es como cuando usted tiene una sombra china. Mire, acá hay una sombra y usted mira allá al fondo y dice, mire, es una paloma. No, son dos manos. Pero mire el fondo, es una paloma. No, son dos manos. Son sombras. La sombra no es la realidad. La realidad está acá, la realidad es Jesucristo, la realidad es el Evangelio. En el Antiguo Testamento Dios enseñaba a Israel mediante símbolos, mediante sombras, mediante principios que apuntaban a Jesucristo. Pablo dice, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a la gracia, no estamos bajo la ley. Entonces, mi hermana Katy, ¿qué quiere que le diga? Si la iglesia no entiende estas diferencias, los hermanos se siguen quedando con las prácticas del Antiguo Testamento, que ya no están en vigencia para la iglesia. Volvemos el cassette para atrás, por tercera vez. Vengo diciendo en este estudio, Dios ha tratado de distintas maneras con el ser humano en distintas épocas. ¿Sí o no? Sí, lo dije ya, esta es la tercera vez. Lo tenemos que entender. Dios en esta época trata con nosotros conforme a las epístolas, conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento. Hago un paréntesis. Mi hermana Katy, usted es la culpable. Hago un paréntesis, mi hermana Katy. Quiero volver para atrás. Mi hermana Katy, ¿dónde está mi hermana Katy? Acá está, mi hermana Katy. Hago un paréntesis. Jesucristo nació bajo la ley, porque eso dice la Biblia. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Sí? Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios, me relatan la vida de Cristo cumpliendo la ley. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. ¿Jesucristo nació bajo la ley o nació bajo la gracia? Nació bajo la ley, porque la Biblia lo dice, no yo lo digo, la Biblia lo dice. La carta a los Gálatas, capítulo 4. Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando se enfrentó a los judíos le preguntaron, no, yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir la ley. Entonces, vuelvo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mi hermana Katy Ruiz, nos relatan la vida de Cristo cumpliendo la ley. ¿Y eso qué quiere decir en términos prácticos? Que la vida de la iglesia nace recién en Hechos 2. Nace la iglesia en Hechos 2. Y específicamente, si bien hay enseñanza en cualquier parte de la Biblia que viene interpretada, la podemos espiritualizar para la iglesia, pero la enseñanza directa, clara, contundente para la iglesia, cómo la iglesia debe vivir, se halla en las cartas apostólicas, porque esa es la enseñanza dada a la iglesia específicamente. Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, etcétera, 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 etcétera. Ese es el cuerpo doctrinal por el cual vive la iglesia. Entonces voy allá al fondo y saco, pero acá dice que hay que celebrar la fiesta de Purim. Y ahí está el hermano que no entendió bajo qué sistema está ni de qué pueblo es, si es Israel, si es la iglesia. Y una mezcla y una ensalada rusa. Y el pobrecito ahora lo hacen a practicar la fiesta de Purim. Y el otro lee, pero acá dice que hay que hacer cabañas en el mes de octubre. Y hagamos cabañas, pues. Ay, Señor amado, no me hagan agarrar la cabeza. Hermana Katy, no siga con esas preguntas porque yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Bien, sigo entonces. Cerrado el paréntesis.
Como verán, me vuelvo loco con esas preguntas. Porque es una pena que todavía la Iglesia no entienda la diferencia entre la gracia y la ley. Y seguimos viviendo bajo la ley. Sigue por acá abajo, a ver. Así que bueno, mi pastor, ¿qué pasa entonces cuando hay iglesias ritualistas, como por ejemplo que en esta pandemia hayan pintado los dinteles de sus casas, como en el Antiguo Testamento? Y bueno, oh, Dios tenga piedad y misericordia de la confusión que tienen esos hermanos. Otra respuesta no tengo. A ver, respondiendo a Francisco, si no se equivoca, ellos se mueven con el Talmud. Sí, bueno, el judaísmo se maneja mucho. El Talmud es un comentario, es como un comentario bíblico. Eso es el Talmud, un comentario bíblico. Las tradiciones que nombra la Biblia, eso sería. ¿Qué más? 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 Muchos amén, muchos amén. Amén, Cristo cumplió, amén. Francisco Gastón nos dice: no le he consultado a mi hermana, a mi compañero más sobre sus bases, solo que si así como cree en Satán, también cree en Dios, pero ha decidido buscar el camino oscuro, pero no me ha interesado entrar más en sus creencias. Obviamente no entre en sus creencias para que usted aprenda las buenas, ya que es solo mi blanco perfecto es seguir a nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesús, pero hay que estar armados. Claro, pero hay que conocer la verdad. Pobre mi hermana Katy, lo siento, pastor, muchas gracias por su respuesta. A ver, alguien dijo, no hay que meter la nariz en la red de, bueno, no sé cómo se llamará allá en Chile, acá le llaman cloaca. Es la tubería por donde van todos los desechos humanos que salen de la guatita, ¿me entiende usted? No sé cómo se llama eso allá. Acá le llaman la red cloacal o el sistema de cloacas. No sé cómo se llama en Chile eso. La tubería por donde van todos los desechos del inodoro, todo eso. Bueno, alguien dijo que no es necesario meter la nariz en la cloaca para saber que huele mal. Es decir, no necesitamos meternos a ver qué enseña el satanismo para saber que eso es malo. Es un ejemplo, ¿cierto? Bien. Uno debe conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le doy el ejemplo de aquel cajero del banco. Al cajero del banco no le pasan todos los billetes falsos para que él los analice, investigue, vea las diferencias. No, le pasan fajos y fajos de billetes buenos, originales, legítimos. Y él tanto se habitúa a contar lo que allá está al tacto, no necesita ni mirarlo, porque su tacto está acostumbrado al bueno, al verdadero. Cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce la sana doctrina, conoce la enseñanza bíblica, cuando usted escucha una enseñanza falsa, usted enseguida para la orejita. Ahí hay un error, hay una falsa enseñanza, ahí está mezclada verdad y error. Eso del diablo. Esas son doctrinas de demonio, porque Satanás pone un poco de verdad y un poco de mentira. Él no da todo mentira. No, él tergiversa. Él da no la leche espiritual no adulterada, él da agua con yeso. ¿Sí? Entonces, acá se llama alcantarilla. Gracias, mi hermana Teresa. Alcantarillado, ya está, alcantarillado. Me parecía, pero no quería. No quería afirmar algo que no estaba seguro. Acá se llama red cloacal o cloacas directamente. Entonces, cuando uno, mi hermano, conoce la verdad, detecta la mentira enseguida. Por eso necesitamos conocer la verdad. Por eso necesitamos que la iglesia estudie la palabra, que la iglesia sepa de doctrina, que la iglesia lea los libros, que la iglesia lea la Biblia. Nosotros, aquí como iglesia local, comenzamos ya hace como 3 años un plan de lectura. Cada culto comienza con un capítulo y termina el culto con el siguiente capítulo. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 4. El día, hoy es martes, el día sábado, terminamos Malaquías. Es decir, que ya el domingo abrimos el culto con Mateo 1 y lo cerramos con Mateo 2. Y ya arrancamos el Nuevo Testamento. La iglesia necesita conocer la palabra de Dios, hermanos. No nos preocupemos tanto
Hay que tener una idea, sí, por supuesto. ¿Qué enseñan los mormones? Un poco de idea. ¿Qué enseñan los testigos de Jehová? Un poco de idea. Pero no es el fin conocer todas las herejías. El fin es conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nos hace libre de las herejías de los mormones, de las herejías del satanismo. Nos hace libre de las herejías de estos sinvergüenzas y sátrapas, falsos apóstoles y falsos maestros y falsos profetas que andan por todos lados. Porque usted conoce la verdad y nadie lo engaña. Nadie lo engaña. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios. Hacéis bien, dicen, estar atentos a la palabra de Dios. Bueno, este es un tiempo lindo en este sentido que el Señor nos permite, ¿cierto?, de estar compartiendo la palabra de Dios, compartiendo sana doctrina, compartiendo algo sano, ¿cierto? Seguimos adelante. Seguimos adelante, abstenedo de toda especie de mal, nos dice Francisco Gazón. Amén, mi hermano, claro que sí, claro que sí. No, yo no estoy diciendo que no hay que conocer nada, no, hay que tener una idea. Yo también, yo he estudiado en su momento enseñanza de los testigos de Jehová, el trasfondo, los adventistas, de los mormones. Está bien, para tener una idea, obvio, uno tiene que tener una idea. Pero uno, por sobre todas las cosas, tiene que conocer la Biblia. La Biblia tiene que conocerla, leer la Biblia. Propóngase, mi hermano, en este tiempo, conocer la Biblia, leer la Biblia. Le cansa leer, le cuesta leer, no tiene todo el tiempo que usted quisiera para leer. Mire, pone YouTube en vez de poner canciones, en vez de poner a la Gladys Muñoz, ya saque la Gladys Muñoz un rato, mi hermano, discúlpeme con todo cariño para Gladys Muñoz, ya córtela un rato con Coros Unidos, córtela un rato con mi amiga Rua Alfaro también, y busque ahí en YouTube Biblia hablada y pone allí, Ezequiel. El otro día estaban en mi trabajo, puse allí YouTube, Ezequiel. Un hermano la grabó ahí para mí, para nosotros. 4 horas dura los 38, sí, 38 capítulos, 38 o 42, bueno, ahora me olvidé, 44, bueno, los 40 y 42 capítulos, 44 capítulos de Ezequiel tardan 4 horas. Yo tenía que estar 4 horas en el trabajo. Apenas llegué, puse YouTube Ezequiel. Cuando me fui del trabajo, mientras yo había estado trabajando, escuché las 4 horas la lectura completa del libro de Ezequiel. Hermanos, hay herramientas hoy en día. Yo no tengo 4 horas en mi casa para leer Ezequiel hoy, pero en mi trabajo sí. Yo estuve trabajando, yo no es que no hice mi trabajo. Pero si hoy nos ha dado Dios herramientas, ponga allí en YouTube, cortémosla un rato con todo respeto, ¿cierto? De Rua Alfaro, de Gladys Muñoz, de Coro Unido, basta un rato, hermano. Escuchemos lectura bíblica. Yo pongo libro de Sofonías, pongo libro de Ageo, Malaquías, Zacarías, Ezequiel. En los cultos estamos leyendo, ya terminamos el Antiguo Testamento completo, ahora arrancamos el Nuevo Testamento. Amén, hermano. Necesitamos palabra de Dios. Eso es lo que necesita el pueblo. Palabra de Dios. Aproveche las herramientas que Dios nos ha dado en este tiempo. Su obra directa. Dice Satanás, seré semejante al Altísimo, ¿no? Isaías 14:14. Nuestra hermana Leslie creo que lo puso por allí, muy amable mi hermana. Y ese es su anhelo más preciado, ser semejante al Altísimo. La Escritura lo presenta como teniendo poder, trono y gran autoridad. Es decir, Satanás no es un cualquiera. Y nosotros somos llamados a respetarlo. Fíjese que la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, la carta de Judas, dice, ni el arcángel Miguel se atrevió a blasfemarlo, es decir, a insultarlo. Ojo con insultar al diablo, ¿eh? La Biblia no nos respalda ni nos autoriza a insultar al diablo. No le saque la madre al diablo, ni la tía ni la prima, no haga eso. No haga eso. Yo he escuchado a cristianos que incluso en sus predicaciones dicen mal del diablo. No haga eso porque la Biblia lo prohíbe. Usted y yo no estamos autorizados a insultar al diablo. No, que él nos insulte, que él nos maldiga, que él haga lo que quiera, pero nosotros no. Y nosotros tenemos que obedecer lo que la Biblia dice. Miguel, el arcángel, con el poder tremendo que tiene, dice, no se atrevió. ¿Se cortó la transmisión, dice? No, yo acá por lo menos estoy bien, ¿eh? ¿Se está escuchando allá, mis hermanos? Para mí estoy saliendo bien, ¿eh? Si hay algún problema de transmisión, porque una hermana pone ahí y se cortó la transmisión. Bueno, les estaba diciendo, no tenemos autorización nosotros para hacer eso. Tenemos que respetar al diablo. Dios le ha dado esa autoridad. Él a través de engaño ha captado este mundo.
No, pastor, todo bien. Bueno, gracias, mi hermana Lorena. Muchas gracias. Me quedé un poquito preocupado. Decía, ¿no? Bueno, ya se me fue lo que estaba diciendo. Ve, la hermana me hizo olvidar ahí lo que estaba diciendo. Ya está. Bueno, ahí está. Nosotros no tenemos autorización. Otra cosa, entre paréntesis, tenemos esta costumbre evangélica de reprender al diablo. Te reprendo, diablo, y la sangre de Cristo. A ver, hermanos, no hay ningún texto que asocie la sangre de Cristo con el diablo, así que cortémosla con te reprendo y con la sangre de Cristo y cúbreme con tu sangre, Señor, porque le tiene miedo al diablo. Hermanos, yo sé que es una costumbre evangélica, pero no hay ningún texto bíblico que nos enseñe eso. Cúbreme con la sangre de Cristo. Hermanos, la sangre de Cristo no es para cubrirse, no es defensa, no es protección. La sangre de Cristo es para limpiar de pecados. Es para arrepentimiento, es para purificación. Ese es el objeto de la sangre de Cristo, ese es el fin de la sangre de Cristo, ¿sí? No es defensa contra el diablo, no es un escudo. Un escudo contra el diablo es la fe. Tomad el escudo de la fe. La fe sí, creer en Dios, creer en su palabra, afirmarnos en su palabra, eso es escudo, ¿sí? Pero la sangre de Cristo no es escudo. Bien, y lo otro que estaba diciendo, amén, Angelito no dice es para redimir, exacto, mis hermanas, no es para otra cosa, es para limpiar el pecado, es para redimir. La sangre se ha dado justamente para la remisión de nuestros pecados, no para espantar al diablo. No. Yo sé que son costumbres muy arraigadas evangélicas, sí, hermanos, pero esto es un estudio bíblico y bueno, sale el tema. La otra cosa que les estaba diciendo, nosotros no tenemos autorización para reprender al diablo. No hay ningún texto que nos enseñe a nosotros a reprender al diablo. Te reprendo, diablo. No hay ningún texto. Las reprensiones que hay al diablo en la Biblia son todas dadas por el Señor. Miguel le dice, el Señor te reprenda. No dice Pablo te reprenda, no dice Pedro te reprenda, la iglesia te reprenda, el Señor te reprenda. En el Antiguo Testamento hay reprensiones a Satanás y todas hechas por el Señor. Por ejemplo, Zacarías capítulo 3. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Siempre Dios, siempre Dios. En los evangelios vemos como el Señor Jesucristo reprendió al diablo, pero siempre Él. Ningún apóstol reprendió al diablo. ¿Por qué? ¿Qué es reprender? Reprender es señalar lo que se está haciendo mal y dar un castigo. Señalar lo que se está haciendo mal y dar un castigo. Nosotros no tenemos esa autorización para darle ningún castigo al diablo, no. El Señor le va a dar el castigo, Él lo va a atar por 1000 años y lo va a arrojar al abismo luego de la batalla de Armagedón. Yo sé que está muy arraigado esto de andar reprendiendo al diablo, pero no hay ningún texto, ningún apóstol, ninguna iglesia, ningún hermano anduvo reprendiendo al diablo. Las únicas reprensiones, ni siquiera los ángeles, las únicas reprensiones que hay en la Biblia que se reprende al diablo es Dios, el Señor Jesucristo, o el Padre, o Jehová, pero siempre Dios lo reprenden. Nosotros no tenemos esa autorización. Insisto, yo sé que eso está muy, muy arraigado y lo mismo que el cúbreme con tu sangre, pero mis hermanos, eso no tiene ningún sustento bíblico. Bien, seguimos. Su obra indirecta. Él, como no puede atacar directamente a Dios, Lorena Fernández nos dice sí, porque a veces se reprenden, habrá querido poner, se desprenden, se reprenden enfermedades con la sangre. No, tampoco, la sangre de Cristo no es para sanidad de enfermedades. El nombre de Jesucristo es para sanidad de enfermedades. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pueden ser sanados, ¿no? Bien. Y en Isaías, cuando habla que por sus llagas fuimos curados, se refiere a la enfermedad del pecado, no a la enfermedad física, ¿sí? Nuestro mal, ¿cuál era? Porque está hablando del mal de la humanidad, el mal del pueblo. Todos tenemos la misma enfermedad, es el pecado. Por eso dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero ahí está hablando del pecado, no de una enfermedad física, de una enfermedad espiritual está hablando de ahí, que es justamente el pecado. Amén. ¿Podemos reprender toda obra del diablo? Obras sí, obras. Nosotros, es buena la pregunta de mi hermano Alejandro Mauricio. ¿Podemos reprender las obras del diablo? Sí, las obras sí, pero no al diablo.
Hay una gran diferencia. Por ejemplo, Pablo dice, reprended las obras infructuosas de las tinieblas. Ah, bien. O sea que si un hermano está actuando mal o está haciendo algo malo, yo le puedo reprender al hermano, sí, o lo que está haciendo, que en definitiva no es de Dios. Claro, entonces podemos reprender las obras del diablo hechas por alguna persona. Por ejemplo, si una persona está robando, es una obra del diablo, él es ladrón. Y esa persona está incitando a esa persona a robar. Entonces estoy reprendiendo la obra y estoy reprendiendo al hermano, pero no al diablo, ¿sí? Pero es muy buena la pregunta de mi hermano Alejandro Mauricio. Es al revés, es mi espejo al revés. Entonces, ¿podemos reprender toda obra del diablo? Sí. Obras sí, y a personas. Eso sí estamos autorizados a reprender. ¿Sí? Sí, claro, porque es señalar un castigo, una reprimenda. Deje de hacer eso. Depende del caso, ¿no? Puede ser tratado hasta disciplinariamente. Sí, claro. Sí, eso sí se puede hacer. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este utilizó una arrebatada de incendio? Amén. Gracias, mi hermano, ahí que lo puso en el texto que yo estaba citando de Zacarías capítulo 3. Muy bien. Bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Fíjense cómo van saliendo un montón de cositas ahí, ¿no? Y tanto para aprender, mis hermanos. Su obra indirecta, estamos hablando de Satanás. Como no puede atacar directamente a Dios, él se empeña en destruir todo lo que Dios ama. La creación en general y en particular al ser humano, porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Bien. Algunos de sus métodos, algunos nada más. Satanás en realidad es un inventor de males. Esto es un listado de algunas cosas, pero Satanás él siempre se las ingenia, ¿no?, para hacer el mal. Por ejemplo, la mentira. Bueno, hoy lo citó mi hermano allí, Juan 8:44, él es mentiroso, padre de mentira. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Bueno, él miente. Él nos tienta, Mateo 4:1, la tentación. El robo, él vino para robar, matar y destruir. La hostigación, es decir, molestarnos, hostigarnos, 2 Corintios 12:7. Estorbar, impedir. Ahí en Zacarías 3:1, donde citó nuestro hermano, él puso Zacarías 3:2, pero en el 3:1, allí justamente él está estorbando, impidiendo, ¿no? Zarandear, acuérdense que él pide para zarandear. ¡Ay, Señor amado! Esta parte no nos gusta. Pero en una ocasión el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos. Fíjese que Satanás no puede hacer nada a no ser que tenga autorización. Le pasó esto a Job, le pasó a Pedro, le pasó a sus compañeros. Nos puede pasar a nosotros. Satanás puede ir allá arriba y pedirnos para zarandearnos. A ver si este tal Mauricio, a ver si de verdad cree en Dios, y viene una prueba, un remesón, mis hermanos, tremendo. Pero gloria a Dios que la Escritura dice, Dios no permitirá que seáis tentados. La tentación viene de Satanás, en ese caso. ¿Sí? O de la carne, o del mundo, pero no de Dios. Nunca alguien diga que es tentado de parte de Dios, dice Santiago. Nunca de Dios. O Satanás, o el mundo, o yo. Mi concupiscencia, mi naturaleza pecaminosa. Pero Dios no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir, sino quedará juntamente con la tentación, o permitirá que justamente con la tentación haya una salida. Amén. Siempre hay una salida. Estos días estaba escuchando al doctor David Jeremiah, un predicador que me gusta mucho, y él hablaba de estas cosas y decía, el mejor regalo que podemos recibir en la tentación es unas buenas zapatillas de atleta. Para salir arrancando. Claro, porque dice, huir de la tentación, huye de las pasiones juveniles, sale arrancando. Así que, jóvenes, el mejor regalo que le pueden pedir a sus padres es, papá, mamá, regálame unas buenas zapatillas de atleta. ¿Para qué le va a preguntar el papá o la mamá? ¿Qué va a hacer deporte? No, es para salir arrancando de la tentación. Porque dice, huye de las pasiones juveniles, huid de la idolatría, huid de la fornicación. Y tenemos el claro ejemplo allí en José. Viene la esposa de Potifar y lo manotea de las ropas y él salió arrancando por la ventana, por la puerta, por donde sea, ¿no? Angelito nos dice, amén, depende de nosotros si tomamos la tentación. Claro, Romanos, ya lo cité hoy, capítulo 6, versículo 10 en adelante, 10 al 14, nos dice que
El pecado no se enseñoreará de nosotros. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Bajo la gracia, Dios nos ha dado el poder santificador del Espíritu Santo para vencer la tentación. Y dice Juan, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. ¿Se da cuenta? La fe. La fe es escudo, no la sangre. La fe es escudo. Por la fe, mis hermanos. Es que alguno es tentado, no diga que es tentado. Amén. Ahí, gracias, mi hermano. Santiago 1:13. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿quiere algún joven un buen regalo? ¿O padres quieren hacerle un buen regalo a sus hijos? Regalémosles un par de buenas zapatillas deportivas. No tanto para que hagan deporte, ¿no? Sino para que salgan arrancando de la tentación. Como diría Pablo a Timoteo, el ejercicio corporal para poco, no dice para nada, para poco, no dijo la marca de la zapatilla, bueno, unas torpes. Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero no tiene eficacia contra los apetitos de la carne. Entonces, ahí, bien. Un buen par de zapatillas, ahí para salir arrancando. Patitas, ¿para qué te quiero? Dijo uno, ¿no? Bien, entonces Satanás pide a veces para zarandear. Y quién sabe si en esta semana no estamos nosotros en la lista negra de Satanás. Esta semana la voy a pedir a Satanás al patio ormeño ahí. A ver si tanto que dice que creen. Y vamos a ver si es cierto. Satanás va a ver cómo esta semana deja de congregarse virtualmente. Vas a ver nomás. Cualquier momento. Quítale el celular ese J7 que tiene y vas a ver cómo. Bueno. Bien. Libre albedrío, pastor. A ver, bueno, el calzado de la fe. Amén, mire qué bueno. Alejandro Montesino, muy veloz ahí, muy rápido, como un meteoro. Bien. Buenísimo. Estorbar, zarandear, imitar. Satanás es un gran imitador. Acusar, por supuesto, que el otro día nos preguntaban, ¿no? Acusar a los hermanos, a cada uno de nosotros. Atacar con enfermedad, a veces, pobre patio ormeño, ¿viste? Ay, Dios mío, pone. Y bueno, mi hermana, al que le toca, es así, ¿no? A veces nos toca. Acusar, atacar con enfermedad, algunas enfermedades, no todas, algunas son ocasionadas por demonios, claro, algunas nada más. Endemoniar, algunas personas, vamos a hablar seguramente la clase que viene de los endemoniados, la liberación de endemoniados, el exorcismo. Matar y devorar, por supuesto, ¿no? Causar desórdenes mentales a algunos, no todos, ojo con eso, algunos desórdenes mentales son causados justamente por demonios, por Satanás. Inducir a la impureza moral, por supuesto, Satanás ofrece toda clase de pecado. Toda clase de pecado, toda clase de inmoralidad, él la promueve. Él está detrás de todo el movimiento LGBT, atrás de la pedofilia, la zoofilia, cuánta otra basura, ¿no? Él está atrás del incesto, él está atrás de la fornicación, del adulterio, él está atrás de todas estas cosas. Propagar falsas doctrinas, ya lo vimos esto, ¿no? Él se opone, por supuesto, a los hijos de Dios, es nuestro enemigo. Él siembra cizaña, tanto con personas como con doctrinas. La cizaña muchas veces son personas y otras veces son doctrinas. Bien, él siembra la cizaña, él tergiversa la palabra de Dios, la retuerce, él le da una vuelta extraña allí. Por eso tenemos que conocer la verdad, mis hermanos. Tenemos que conocer la verdad. Él resiste y se opone a las oraciones. Acuérdense que Daniel, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13, estuvo 21 días orando y no recibía respuesta. Y cuando viene la respuesta dice, lo que pasa es que había lucha en el cielo. Satanás se me oponía. El príncipe de Persia se me oponían. Por eso no llegaba la respuesta. Por eso es importante orar. Dios va a traer la victoria. Resiste las oraciones. Ciega a los hombres la verdad. 2 Corintios 4:4, ya mi hermano Francisco lo anotó por ahí en un momento. Tiende lazos y trampas, por supuesto. Y él socava la santidad del matrimonio. Bueno, Satanás. Esto es un listado breve. Después Satanás inventa. Él es inventor de males, ¿no? Así es que él se las ingenia para hacer cualquier cosa con tal de vernos caídos, de vernos
lejos del Señor, de vernos derrotados, humillados, de vernos ensuciados. El Señor lo reprenda, ¿cierto? El Señor lo reprenda y el Señor nos preserve en santidad, nos preserve en pureza, nos preserve, ¿cierto? De tal modo que podamos ser una honra para el Evangelio, podamos seguir siendo sal y luz en este mundo. Los demonios, definiciones incorrectas. ¿Qué no son demonios? Estamos allá a las 22 horas en la República Argentina. 22 horas. Bueno, unos minutitos más los acompaño por aquí. ¿Preguntas? Vamos, vamos, preguntas. Los demonios, definiciones incorrectas. Son los espíritus de personas malas que murieron y ahora vagan por la tierra. Prendemos ahí el televisor, la tele, Discovery. Es que hay una casa embrujada. No, es que acá hubo un homicidio y el espíritu de la persona quedó dando vuelta acá. No. Eso es falacia. Eso es falacia. Las personas que murieron está escrito. El hombre muere una sola vez y después el juicio. Nadie anda vagando por ahí asustándole, tirándole de las patas cuando usted se acuesta. Nada, eso no. No son las almas errantes que andan por ahí. No, nada que ver. Entonces, algunos dicen que los demonios son los espíritus de personas malas que murieron y ahora vagan por la tierra. No, eso es falso, 100% falso. Otros dicen, son espíritus de una raza preadánica. No. Si bien los demonios y los ángeles son antes que Adán, sí es cierto, pero no hay una raza humana preadánica. Otros dicen que son descendientes de la unión entre ángeles y mujeres, según Génesis 6. No, si bien allí hubo descendencia entre ángeles y mujeres, una mezcla genética entre lo angelical y lo humano, pero no son esos los demonios. Los demonios, o un grupo de demonios, hicieron eso y por eso están ahora encerrados en el Tártaro. La definición correcta. ¿Qué son los demonios? Son ángeles caídos. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, cayó de su lugar prominente, se llevó tras sí un ejército de ángeles de menor rango. Satanás es entonces el príncipe de los demonios. Claro, él es el cabecilla, él es el que los comanda. Al igual que Satanás, ellos influencian la mente, causan enfermedades, engañan a las personas y a las naciones, propagan el mal y posesionan a las personas. El doctor Charles Riley dice, un demonio reside en una persona, ejerce control e influencia directa sobre esa persona con cierto trastorno de la mente o cuerpo. La posesión demoníaca debe distinguirse de la influencia o actividad demoníaca en relación a una persona. En la segunda, es decir, en la influencia, el demonio opera desde afuera. En la primera, es decir, en la posesión, desde adentro. Escuche esto, por favor, y ahora vamos a analizar un texto, porque nos vamos a meter a un tema bien importante y delicado. Según esta definición, un cristiano, escuche bien, no puede estar poseído por un demonio, pues es habitado por el Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar. Según esta definición, un cristiano no puede estar poseído por un demonio, pues es habitado por el Espíritu Santo. Los problemas básicos que tenemos acá nosotros es quién es cristiano y quién no. Porque a veces nosotros pensamos que cristiano es el que cree en Cristo. No, los demonios creen y tiemblan y no son cristianos. Así que no alcanza con esa definición. Otros dicen, bueno, cristiano es todo aquel que va a una iglesia. No, bueno, Satanás también va a la iglesia, él no tiene prohibida la entrada. No hay un cartel que diga, aquí prohibido entrar el diablo. No, el diablo va a nuestras iglesias, se sienta en nuestras iglesias y a veces predica en el púlpito. Porque ya dijimos que él infiltra, él tiene ministros fraudulentos, él tiene doctrina de demonio, él tiene su propio sistema de culto, él tiene sus propias enseñanzas y lo mezcla o trata de mezclarse con nosotros, no para que nosotros terminemos practicando otra cosa extra bíblica. Pregunta Angelito, pastor, ¿los demonios tienen nombre como por ejemplo Titán, Tojú, entre otros? No tengo la menor idea, seguramente tienen nombres, pero no sé cuáles son, mi hermana. O sea, como toda persona tiene nombre. Es decir, es como si usted me preguntara, pastor, ¿los seres humanos tienen nombre? Sí, uno se llamará Pedro, el otro Luis, la otra Juana, el otro Anselmo, el otro Lucrecia, el otro Martina. Sí,
Ahora, ¿cómo se llama cada uno? No tengo la menor idea, pero sí tienen nombres. ¿Sí? Sí tienen nombres, por supuesto, como los ángeles de Dios. Uno se llama Miguel, el otro se llama Gabriel, el otro se llamará, qué sé yo, Rafael, y el otro se llamará, no sé, Misael, y el otro, vaya a saber qué nombres tienen, ¿no? Bueno, Dios los conoce por su nombre, por supuesto. No sé de qué me está hablando. Mi hermano Francisco me pone así un texto en la cabra. Igual Lamia pone, ¿qué significará el nombre? Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y habrá allí para allí reposo. Isaías 34:14. ¿Qué podemos decir de esto? Primero, no recuerdo ahora Isaías 34 de memoria, pero hay que ir al contexto. Me suena que está hablando del reino milenial. Así que el león comerá paja como el buey, el lobo junto al cabrito apacentarán, un niño los pastoreará, no harán mal ni daño en todos mis santos montes. Pienso yo, así a vuelo de pájaro, que está hablando del reino milenial eso, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando nosotros ahora. Eso nada que ver. Entonces, lo que estamos hablando aquí es un cristiano no puede estar endemoniado. Y el punto es, ¿qué entendemos nosotros por un cristiano? A ver, yo entiendo por un cristiano por una persona que de corazón se ha arrepentido. Y si ya es de corazón, yo no lo puedo asegurar, solo Dios, porque es de corazón. Usted puede decir si yo lo hice de corazón o no de corazón. No. ¿Y yo lo puedo decir de usted? No. Yo puedo imaginar, suponerme, opinar, pero yo no lo puedo asegurar. Pero el hermano pasó al frente y lloró. ¿Qué quiere que le haga? Tanta gente que llora. Uno mira una novela y están llorando. Y son lágrimas de cocodrilo. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, que alguien llore, que alguien, no sé. La Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, un cristiano verdadero según Dios dice es un cristiano verdadero. No puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque un cristiano de verdad, una persona que se ha arrepentido, una persona que ha sido perdonada en sus pecados, dice la Biblia que esta persona ha sido sellada con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, propiedad. No solamente fue sellada, es habitada. Y no sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y que no sois vuestros, y que os anhela celosamente. 1 Corintios capítulo 3. Es decir, nosotros somos habitados por el Espíritu Santo. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo allí en Juan, dice, y vendremos, hablando del Padre y Él, y haremos morada en Él, es decir, en nosotros, en los creyentes. Es decir, a través del Espíritu también mora Jesucristo. Gálatas dice que hemos recibido el Espíritu de adopción, el Espíritu de Jesucristo, por lo cual ahora clamamos Abba Padre. Es decir, la Biblia es muy clara en cuanto a la propiedad de un verdadero cristiano. Ahora, un verdadero cristiano, insisto, solo Dios lo conoce. Nosotros podemos suponer. Por eso eso da pie para otra cosa que no voy a entrar mucho ahora. Cuando nosotros andamos diciendo, aquel perdió la salvación, este no perdió, ¿qué sabe usted y qué sé yo? Estamos opinando de cosas que suceden en el corazón que solo Dios las sabe. Entonces, esa tontería, perdóneme que lo diga así, de andar diciendo, aquel perdió la salvación, ¿y qué sabe usted? No sabe ni siquiera si lloró de verdad. Y yo tampoco. Solo lo sabe Dios. Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, por allá por 1850 más o menos, él decía, Dios no me mandó levantarle la chaqueta o el terno a nadie para ver si tienen etiqueta de elegido o no elegido. Eso es un problema de Dios. Es decir, hay un sello que es espiritual, que está en el corazón de las personas. Yo no lo puedo saber, usted no lo puede saber. Yo puedo ver evidencias externas que a mí me parecen, pero las evidencias usted sabe que a veces son engañosas. Entonces esto de que sí, no, bueno.
vuelvo al tema, y no hablando del tema de la salvación. Si hay un verdadero creyente, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Es propiedad. Ese sello, ya vimos, no lo puede romper nadie. Solo Jesucristo. Pero Jesucristo es el que se dio para salvarme. Es decir, Él no lo va a romper. No está tan loco. No es un Dios con amnesia. Es decir, primero me salva, me sella y después viene y rompe el sello para que me pierda. No, pero si para eso dio su vida, para salvarme. Y por eso me selló como propiedad. Y el sello es una garantía de mi redención. Efesios 1:13, lo citamos la semana pasada, lo citamos esta semana. Bien, entonces una persona en esa condición que es habitada también por el Espíritu Santo, no puede estar endemoniada y no puede llegar. Ahora, sí, lo que dice una hermana acá, y yo en eso sí comparto, puede ser influenciada, sí, porque él a veces nos miente, nos engaña, somos a veces medios caídos del catre, perdóname que lo diga así, nos falta. Acá está, Griselda González nos dice, ¿sí puede estar influenciado? Sí, sin duda. Porque la influencia es algo externo. La influencia es algo externo, no interno. Es decir, ¿podemos nosotros ser víctimas de un engaño? Sí, del diablo, sí. Y bueno, a veces hemos creído cada tontería, y eso que fue un engaño del diablo, fue una influencia, una doctrina ahí media nefasta y corrompida que se nos coló y se nos cruzó y terminamos practicando. En estos últimos años se ha practicado cada tontería y cada vez vemos más tonterías en muchos lugares. Son influencias de doctrinas de demonios. Satanás está trabajando desde afuera para influenciarnos, para conducirnos, para hacernos pecar. Porque Él sabe que si nos hace pecar, Dios mismo nos va a castigar. No es el diablo el que nos castiga. Él está chocho, feliz y contento si nosotros pecamos. Dios nos castiga. Porque ¿qué padre es aquel a quien a su hijo a quien no disciplina? Entonces, cuando usted y yo somos azotados, no es el diablo que nos está azotando. Es Dios el que nos está azotando. Porque Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. En la época de Israel, allá en el desierto, los hijos de Dios pecaron. El pueblo de Israel pecó. ¿Y qué dice la Escritura? Que Balaam incitaba, ¿cierto?, a comer sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Y qué vino? Vino el enojo del Señor con su propio pueblo y Dios mismo castigó a su pueblo. Y murieron en aquella ocasión, dice, como 23.000. Dios le dio un azote tremendo. ¿Pero por qué fue? Porque Balaam los incitó a pecar con mujeres moabitas. ¿Se acuerdan de ese episodio? Lo cita también Judas en su carta de un solo capítulo. ¿Sí? Hay de ellos que han incurrido en el error de Balaam, que por lucro hizo las cosas, porque le estaban pagando él, bueno, incitaba, ¿no?, haciendo la labor de Satanás para que el pueblo pecara, y Dios les dio el castigo. Claro, entonces Satanás, ¿qué quiere hacer conmigo? Satanás quiere que yo peque. ¿Satanás me va a castigar? No, él está chocho y contento, él es feliz. Él se anota otro poroto más en sus pequeñas victorias. ¿Y qué pasa conmigo cuando peco? Si no me arrepiento, viene el cintazo de Dios, porque Dios a su hijo que ama disciplina. Y si no recibimos la disciplina de Dios es porque en verdad no somos hijos de Dios. Hebreos capítulo 12. Entonces Dios nos disciplina. Angelito nos dice, amén, recibimos las consecuencias de nuestros pecados. Claro que sí. Y sí, recibimos, porque somos hijos. Gloria a Dios, ¿no? Entonces Dios nos va a ir disciplinando. Ahora, nos queda como tarea esto. Mateo capítulo 12. Y con esto vamos a ir terminando por hoy. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Acompáñenme porque es un texto muy importante. Porque algunos lo citan erróneamente para decir, ven, los cristianos pueden estar endemoniados. No, señor. No, señor. Ya di muchas razones muy fuertes por los cuales los cristianos no pueden estar endemoniados. Pueden ser influenciados, pueden ser mentidos, engañados, zarandeados, hostigados. Sí, todo eso sí, lo somos. Lamentablemente lo somos. Pero poseídos por un demonio, no, mi hermano. Y si alguien es poseído por un demonio, obviamente no era cristiano, no estaba habitado por el Espíritu Santo, no era propiedad del Señor. Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45, y con este texto terminamos. Mateo 12, 43 al 45. Dice,
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada. ¿Escuchó eso? Desocupada. Primero, desocupada. Los creyentes estamos habitados por el Espíritu Santo de la promesa y sellados hasta el día de la redención. Hay ocupante, hay dueño. La halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, pobrecito, ¿no?, viene a ser peor que el primero. Escuche, así acontecerá a esta mala generación. Entonces él está tomando un ejemplo de una persona, de un endemoniado, y cómo eso mismo va a ocurrir a toda esa generación. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál es el punto acá? Él está hablando, primero, de personas que han sido barridas, limpiadas, ordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted se expone al mensaje, a la enseñanza, a una predicación en una iglesia, o en aquel tiempo, en el de Jesús, o de un predicador, o de quien sea, usted de alguna forma, de alguna manera, está siendo adornado, limpiado, barrido, usted está siendo tocado tal vez por el Señor, de alguna forma, de alguna manera, pero no está habitado. Pequeño detalle, importantísimo, no está habitado. Los creyentes estamos habitados todos. No hay creyente no habitado. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sencillo. ¿Se da cuenta? Entonces hay un argumento fortísimo en las Escrituras para seguir señalando que los verdaderos creyentes no pueden estar poseídos por espíritus inmundos. No pueden caer en esa condición. No. Acá habla de eso. Una persona, en primer lugar, estaba deshabitado, nunca fue habitado. En segundo lugar, esta es la 4ª vez que lo voy a mencionar en este estudio. Dios trabajaba de distintas maneras en distintas épocas. Ahora, en la época de la iglesia, la dispensación de la iglesia, los creyentes somos habitados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. En la época anterior, la época de la ley, y Jesucristo nació bajo la ley, es decir, el ministerio de Jesucristo es bajo la ley. En la época de la ley, el Espíritu Santo no habitaba las personas, las tocaba, las usaba, las movía, pero no las habitaba. Ninguna persona del Antiguo Testamento fue habitada por el Espíritu Santo, porque Dios no actuaba de esa manera. Tenemos entonces una grandísima diferencia. Con razón, David decía cuando había pecado, en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios venía sobre David, lo tocaba, lo guiaba, lo motivaba, lo incentivaba, le daba victorias, etcétera, etcétera, pero se podía retirar. Pasó con el rey anterior, con Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pasó con Sansón, el Espíritu de Jehová se apartó de Sansón, pero eso sucedía en el Antiguo Testamento, no es así para la época de la iglesia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tocaba a las personas, se manifestaba en ellas, pero se podía apartar. Eso nunca puede suceder a un verdadero creyente, porque en esta época, dijo Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque estará con vosotros y estará en vosotros. Hay una tremenda diferencia entre la ley y la gracia. Ahí tiene otra diferencia más. Por eso, hermanos, dejémonos de sacar textos de allá, de allá, de allá, de allá y meterlos acá. Yo puedo citar de allá, pero entendiendo lo que pasa ahora y entendiendo las diferencias, tremendamente diferencias que hay entre una época y la otra, les conviene que yo me vaya. Porque el Señor Jesucristo podía estar físicamente y externamente al lado de ellos, pero no podía estar en ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo desde el día del Pentecostés viene a vivir en nosotros y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, por lo cual podemos clamar Abba Padre, una relación personal. Hemos recibido el Espíritu de adopción.
El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo me dice acá adentro, Mauricio, quédate tranquilo, eres hijo de Dios, has sido redimido por la sangre de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Me pone Jorge Iván, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros podemos vencer las acechanzas del enemigo como Jesús lo venció. Amén. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a terminar este estudio por hoy simplemente leyendo un pasaje, porque nos tiene que dar ánimo la palabra de Dios. Todo estudio bíblico nos da ánimo y tiene que ser para glorificar a Jesucristo. Esto tiene que darle ánimo a usted. A mí me da ánimo. Me da ánimo. Tremendamente ánimo me da. Vamos a Romanos. Lo cité hoy varias veces, pero vamos a leerlo entonces. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Ve? En nuestro cuerpo hay concupiscencia, pero no tiene que reinar. Ni tampoco se ofrezcan ustedes, ni tampoco presentéis vuestros miembros, manos, ojos, oídos, pies, al pecado como instrumentos de iniquidad, como diciendo al pecado, ve, aquí estoy, llévame, haz conmigo lo que tú quieras. No, no se presenten, no se ofrezcan. Dice, sino presentaos vosotros mismos, todo vuestro ser, vosotros mismos, a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia, porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros. El pecado no te puede gobernar, no tiene poder sobre ti, está presente, pero no tiene poder, no es tu amo, no es mi dueño, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la ley el pecado era mi dueño, era mi amo y señor, pero en la gracia se le quitó el poder al pecado mediante la santificación. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! La hermana Noemí hizo una pregunta. Está pendiente esta pregunta, pastor. ¿Cuál es la...? Ay, la hermana Noemí. ¿Dónde está la hermana Noemí? Ya estoy terminando. Ah, mira la hora que se le ocurre preguntar. ¿Cuál era la pregunta, hermana Noemí? No la encuentro. Ay, ¿dónde está, pues, mi hermana Noemí? A ver, acá está. ¿Qué pasa con las personas que caen en depresión y son cristianos? Bueno, hay que entender la depresión por lo menos bajo dos conceptos, mi hermana. A ver, la depresión que conduce al suicidio, obviamente no la puede sufrir un cristiano. No hay evidencia en toda la Biblia de que jamás un creyente, no voy a decir cristiano porque cristiano es desde el momento de Cristo, ¿cierto? En adelante, antes no se podía decir cristiano, creyente o lo sumo. Es decir, no hay evidencia en toda la Biblia de que un creyente jamás se haya suicidado. Es decir, si entendemos la depresión como aquella enfermedad que lleva al suicidio, no. Un cristiano no puede estar en ese tipo de depresión. Sí, un cristiano puede pasar por momentos de depresión. Eso sí hay registro bíblico. Elías, por ejemplo. Basta ya, Jehová, quítame la vida. No soy yo mejor que mis padres. Jeremías. Job. Job pasó por momentos, maldijo hasta el día de su vida. Señor, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy? Es decir, el cristiano, el creyente, puede pasar por momentos de angustia muy, muy intensos, que lo podríamos llamar momentos de depresión, ¿sí? Pero son esos. Cae el justo, pero el Señor lo levanta. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor justamente lo levanta, lo fortalece, lo restaura. Nunca un creyente desde Génesis hasta Apocalipsis se quitó la vida. Nunca, no hay registro. En la Biblia hay por lo menos 7 casos de suicidios. Ninguno era creyente, ninguno. Comenzando por Judas, comenzando por el rey Saúl y otros más. No hay ningún caso de alguien que haya sido creyente que se haya suicidado. O sea que un cristiano puede pasar por momentos de gran angustia y un momento que le podemos llamar de un momento de depresión, sí, de momento sí. Fíjese que hasta nuestro Señor Jesucristo dice, angustiada está mi alma hasta la muerte.
pero Él no se quitó la vida. ¿Se entiende? Es decir, uno se puede sentir presionado hasta el punto que ya no aguanta más. Pero ahí el Señor lo socorre, lo sostiene. Y vino un ángel para fortalecerle. Y estaba Elías en un momento en que decía, basta ya Jehová, tú quítame la vida. Es decir, dale fin ya a mi existencia, a mi ministerio. Él no se estaba suicidando ni quería suicidarse. Pero en ese momento viene el Señor con el silbo apacible y lo restaura y lo pone de nuevo en marcha. ¿Se da cuenta? Entonces sí, los cristianos podemos pasar por momentos realmente duros y difíciles, pero de allí el Señor nos levanta. Hermanos y hermanas, espero haber sido de ayuda, de aliento, de bendición, y con la bendita ayuda y gracia del Señor, la semana que viene nos volvemos a encontrar por este medio.